María José Draperi, ella es coordinadora regional de SILSA en la ciudad de Rosario y ya la tenemos conectada vía Zoom. Majo, muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Un placer estar conectados en este día tan especial para nosotros. Bueno, primero, Majo, más que nada, bueno, desde Silsa nos puedas hacer una reflexión con respecto a la importancia de este día, de este 3 de diciembre bueno, para las personas con discapacidad y después, bueno, nos metemos un poco en el tema laboral y capacitaciones. Bueno, obviamente es un día internacional, una fecha que se conmemora desde el año 92, que se sancionó, digamos, se propuso a través de la Organización de Naciones Unidas y que tiene que ver un poco con una fecha para reflexionar, para tomar conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, que muchas veces son vulnerados en todo el mundo. Un día, obviamente, de celebración también del colectivo de las personas con discapacidad. Para poder visibilizar la tarea que se realiza en el marco de muchas organizaciones. Para nosotros es una oportunidad siempre para traer algo a la reflexión, para poder conversar de este tema que muchas veces queda ahí como solapado, y poder hablar sobre todo lo que falta, ¿no? Para poder lograr una verdadera inclusión y más oportunidades en todos los ámbitos en los que se desenvuelven las personas con discapacidad. Bien, Majo, contanos un poco cómo está la situación de inserción laboral en nuestro país con respecto a, bueno, a personas con discapacidad y de qué se tratan los ajustes razonables en el trabajo de personas con discapacidad en la Argentina. Mira, un poco, es un tema muy complejo. En realidad nosotros tenemos hace muchos años, hace más de 40 años, una ley de cupo laboral de personas con discapacidad que obviamente hace todos estos años en el sector público, para el sector público nacional, municipal, en cada ámbito y provincial, ¿no? Que muchas veces lo hemos escuchado hablar, que es ese cupo de el 4%, que se supone que de los empleados del sector público y también de aquellas personas que prestan servicios para el Estado, tienen que ser personas con discapacidad. Obviamente el contexto hace 40 años era otro, la mirada social respecto de la discapacidad también, pero aún así después de todos estos años cuesta muchísimo que eso se cumpla en los distintos ámbitos del Estado, no solo a nivel nacional, provincial como municipal, digamos, cuál es el seguimiento o la mirada del cumplimiento de este cupo en el sector público. Bueno, es interesante ahí como repensar, ponernos a repensar ahí qué pasa en eso. Obviamente en el sector privado es mucho más difícil. Hay otros países del mundo, incluso de Latinoamérica, que tienen también en su legislación, ¿no?, contemplada la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado, con un cupo, con esta política de cupo, pero bueno, no es el caso de Argentina. Eso obviamente hace que sea mucho más difícil la inserción de personas con discapacidad. Ahora no tenemos los datos del último censo, ¿no?, que seguramente va a traer una nueva mirada respecto del tema, pero que sabemos que por lo menos del censo del año 2010 se estima que más o menos un 13% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de distintos tipos de discapacidad, porque muchas veces se asocian a lo físico, no a lo más visible, pero estamos hablando de una diversidad de personas muy grande, o de situaciones que por ahí en alguna etapa de la vida transitan las personas. Y obviamente un derecho ahí que falta un montón. Existen, en el caso de Argentina, todo lo que es incentivos para la contratación de personas con discapacidad en el sector privado. Esto es, por ejemplo, a través de programas de intermediación laboral, hay programas de entrenamiento laboral que no implican una relación de dependencia, pero que establecen un marco legal para que una persona con discapacidad se pueda aproximar en esto, ¿no?, en un marco de un entrenamiento, a acercarse al sector privado, no generando gastos para los empleadores en Majo, ese caso. Sí, perdón que te interrumpa. sí, 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 Walter Camerano, ¿qué tal? mucho Em, gusto. Bien, con respecto a esto que estás diciendo ahora y Sí, llevándolo al ámbito de las empresas, sí. ¿qué tiene que hacer una empresa si quiere contratar a alguien con algún tipo de discapacidad? ¿Dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo es
ese manejo y qué ventajas tiene. Mira, en general tiene, obviamente se puede hacer, hay muchas empresas que lo hacen sin que sea un trato muy distinto al que tiene cualquier otro empleado, pero Sí. obviamente en todas las Porque municipalidades convengamos, en perdóname, Argentina, hay, sí, no, convengamos que hay distintos tipos de discapacidades que algunas sí, sí, sí. afectan mucho más al trabajo que otras, entonces Por también. supuesto, por supuesto. En general en todas las localidades de la Argentina, en todos los municipios, hay alguna oficina de empleo que tiene alguna articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que son los encargados de llevar adelante distintos programas. Yo mencionaba recién un entrenamiento y otro que se llama Programa de Inserción Laboral, que acompañan todo lo que es el primer año de inserción laboral de las personas. Las personas con discapacidad en general están registradas en una base de datos. Entonces uno puede como empresa acercar, bueno, tengo este puesto, este perfil, necesito encontrar una persona con estas características que pueda aplicar a este puesto, porque no es cualquier persona para cualquier puesto. Claro. Ese es un modo de hacerlo y bueno, obviamente en ese caso los distintos programas y por ejemplo en el caso del PIL implica exenciones impositivas, lo que es ingresos brutos, ganancias, hay como un impacto en lo económico también que tiene que ver con este incentivo, ¿no? De que el Estado pueda hacerse cargo de alguna manera de favorecer y de generar las oportunidades para que eso sea posible. Ese es un modo, obviamente a través de las organizaciones de discapacidad también. Muchas organizaciones de Rosario y de otros lugares generan espacios de prácticas laborales que muchas veces son un primer acercamiento o acompañan. Nosotros también algo que hacemos mucho es trabajar en la capacitación, ¿no? Porque es muy importante preparar el entorno de trabajo. Muchas veces hay mucho desconocimiento, hay muchos temores, uno no sabe cómo hacerlo. No, digo, las propias áreas, por ejemplo, trabajamos muchas veces preparando las áreas de recursos humanos para que puedan hacer un proceso de selección que sea inclusivo, o trabajando con el entorno de trabajo donde se va a incorporar una persona con discapacidad para que estén dadas las condiciones para que eso sea exitoso para todos y todas, y cómo también, digo, ese es el primer paso, porque creo que muchas veces hay que desterrar muchos mitos y prejuicios, ¿no? Y esto muchas veces se hace de manera gratuita. Hay muchas organizaciones, no solo en la ciudad de Rosario, sino también seguramente allá en Funes y en la región que hacen este trabajo y que están tratando de acompañar para que esos procesos sean lo más exitosos posibles y que no haya temores por parte también de los empleadores de que pueda haber algún conflicto, que pueda haber alguna dificultad, ¿no? Estamos hablando de que también esto ha cambiado mucho a nivel legislativo, ¿no? Desde el año 2014 es constitucional en nuestro país la Convención de Discapacidad, que implica, en su artículo 27, plantea, ¿no?, el derecho de las personas con discapacidad al empleo en un mercado que sea, digamos, abierto, inclusivo, en el mercado competitivo, digo, de poder acceder a un trabajo que sea libremente elegido y que estén dadas las condiciones, ¿no?, para que estas oportunidades aparezcan. Y también lo que sucede muchas veces, que ahí también es interesante pensar que sucede mucho al interior de las empresas que tal vez ya tienen un empleado y que adquiere una discapacidad cuando está trabajando, ¿no? Claro. Y ahí también implica todo un trabajo para hacer, que es súper interesante. El concepto que mencionaba recién, que mencionaba Paula, que tiene que ver con ajustes razonables, es un concepto que nosotros hicimos una campaña, que después podemos compartir también ahí, lo pueden ver en nuestras redes y demás. Hicimos una encuesta nacional sobre el tema de discapacidad y trabajo desde Silsa, y un poco nos dimos cuenta que hay mucho desconocimiento sobre este concepto, que es un concepto que aparece en la legislación referida a discapacidad a nivel nacional, y que plantea que todo el tiempo, digamos, muchas veces las personas pueden pedir determinados ajustes que no son algo ni costoso ni desmedido, porque muchas veces existe esta idea de que es caro, ¿no?, contratar a una persona con discapacidad, o que no tengo las posibilidades de hacer todas las reformas que implica para poder incorporar a una persona. Y en realidad tiene que ver esto mucho con cierto desconocimiento. Digo cosas sencillas. A veces una persona necesita, no sé, que ciertas, no sé, manuales de procedimientos o consignas de trabajo estén adaptadas, por ejemplo, para una persona con discapacidad intelectual, o que estén explicadas de una manera un poco más sencilla.
o puede necesitar una persona con discapacidad visual instalar un software de lectura de pantalla en una computadora, o puede requerir, por ejemplo, una persona que tenga una modificación en la carga horaria o en el tiempo de descanso, o ubicar su escritorio de una manera distinta para que sea, no sé, la silla de ruedas la pueda utilizar de una manera que le sea óptima. Digo, cosas que son sencillas, que no son invertir grandes sumas de dinero y que todo el tiempo se hacen en los entornos de trabajo, no solo con las personas con discapacidad, en un montón de casos se hacen ajustes razonables y que hay un ejercicio ahí que es interesante, indagar de qué es posible hacer esto de una manera que sea esto, cotidiana, sencilla, que es importante poder informarse también, que son herramientas que tienen los empleadores, que tienen las personas con discapacidad y que bueno, muchas veces no conocemos de qué se trata, ¿no? Hay una idea de que una persona con discapacidad, a veces existe un mito que nosotros siempre reforzamos mucho, que es como que hay un puesto según el tipo de discapacidad. Es decir, que una persona, no sé, ciega va a ser súper exitosa para, no sé, estar en un call center. Y tal vez no fue capacitada para eso, tal vez no le gusta, no tiene las habilidades, las capacidades para hacerlo, pero sí puede hacer otra tarea y tal vez se desconoce que puede usar la computadora, el celular, todo de una manera perfectamente óptima como cualquier otra persona, ¿no? Y no conocemos esas herramientas y no nos damos la instancia de preguntarle a la persona, vos para hacer esta tarea, ¿necesitas algún tipo de apoyo? ¿La podés realizar? ¿No podés realizarla? ¿No? Claro. Me parece que hay como mucho desconocimiento detrás de esto. Seguro. Majo, ¿cómo hacen las empresas para acceder a este tipo de programas? Como preconsultaba antes Walter, las capacitan, o sea, la empresa capacita a esta persona y después esta persona ingresa a esa empresa para trabajar. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Ustedes son un nexo entre las personas con discapacidad y las empresas? ¿Cómo es el rol también que ocupa Silsa en esto? Mira, bueno, como yo te decía, hay una forma de hacerlo a través del Estado, que obviamente tiene sus propios mecanismos. Las organizaciones también tenemos nuestra propia experiencia. En Silsa en particular, nosotros algo que siempre hacemos es, primero, trabajar en la concientización del entorno de trabajo. No se puede trabajar a veces cuando existe un montón de temores, de miedos, bueno, se quieren hacer de cuestiones que es importante poder charlar previamente. Una instancia de concientización, de charla. Muchas veces se puede trabajar también con quienes se encargan de los procesos de inclusión, es decir, las áreas de recursos humanos, de capital humano de cada empresa, para cómo hacer de una manera que sea lo más inclusiva posible ese proceso, ¿no? Bien. Desde que uno abre un aviso hasta que la persona entra y hay que hacer una inducción en la empresa, ¿no? Claro. Cómo se trabaja todo eso. Muchas empresas, no es el caso de lo que nosotros hacemos, por ahí a veces requieren otro tipo de servicio, como por ejemplo, no es algo que necesiten siempre, ¿no? Pero pueden requerir que un terapista ocupacional realice algún tipo de adecuación en el puesto de trabajo. Eso a veces es un servicio profesional que se puede también gestionar, o que muchas veces la persona a través de incluso su propia obra social o de las prestaciones que tiene por tener certificado de discapacidad puede acceder. Después obviamente se va haciendo como un acompañamiento. Muchas organizaciones con discapacidad, no tenemos nosotros base de datos, pero tenemos personas que conocemos o tratamos de acompañar en la búsqueda para poder dar con esos perfiles. Y obviamente esto que decía, las oficinas de empleo de cada municipio tienen una base de datos de personas con discapacidad, tienen sus currículums, también acompañan estos procesos y fundamentalmente dan a conocer tanto programas de la provincia como de la nación que permiten acompañar ese primer acercamiento de la persona con discapacidad al mundo del trabajo, dándole un marco legal, ¿no? Y incluso acompañando en lo que es la cuestión económica, por así decirlo, ¿no? Pagando parte de lo que es el salario del trabajador durante el primer año, por ejemplo, de trabajo, o dando un marco que no es el de un trabajo en relación de dependencia, sino el de una práctica que al empleador le permite, por ejemplo, poder probar, ¿no? Y bueno, son 6 meses y decir, bueno, a ver, esta persona, una carga horaria reducida, si funciona en este espacio, y si no, cuando eso se termina no genera ningún tipo de inconveniente para el empleador. Bien. Hay distintos mecanismos, ya sea a través de las organizaciones, como acuerdos entre privados que se establecen, o articulando y triangulando también con el Estado a través de sus propios programas
y que tienen sobre el tema, ¿no? Por supuesto. Bien. Majo, te agradecemos muchísimo este contacto. Déjanos si querés las redes sociales y los puntos de contacto con Silsa como para que también, bueno, ustedes los puedan asesorar, ya sea a empresas o cualquier espacio laboral que esté interesado en este trabajo de inclusión también y en esta incorporación laboral. Bárbaro. Nuestras redes sociales nos encuentran como Silsa, Silsa ONG en general, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, y bueno, también nuestra web es www.silsa.org. En la ciudad de Rosario estamos en Avenida Francia 241, pero bueno, se pueden contactar a través de las redes. Muchas organizaciones tratamos de acompañar, digo, esto que no tener miedo de dar los primeros pasos, ¿no? Aunque sea poder capacitarse, de pedir información, de acercarse y conocer cómo es. Hay muchas empresas que también en la región que están haciendo esto de manera exitosa y que pueden dar fe y compartir su propia experiencia. Hay como una red de empresas que vienen promoviendo la inclusión y la diversidad hacia adentro y que pueden también acompañar eso, ¿no? Desde el costado más empresarial, ¿no? Que muchas veces no es el que tenemos las organizaciones, de cómo hacer eso para que sea algo exitoso. Por supuesto. Majo, te agradecemos muchísimo este contacto y te deseamos un excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien. Un abrazo.